Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuro de Nasdaq, del S&P 500 y futuros del petróleo. Hoy es julio 08, son las 8:08 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos 8:30 de la mañana. Tres noticias de alto impacto para el movimiento del precio, ¿okay? Entonces tenemos que estar vigilantes a esa hora y la influencia que pueda tener en relación también a la apertura. Por otra parte, tenemos la volatilidad para el S&P 500 en 26.78, ligeramente menor a la de ayer. La volatilidad para el Nasdaq está en 32.81, también ligeramente menor a la de ayer. Tomamos en cuenta que ya hoy es viernes también. El volumen ha disminuido en relación al de ayer. Para Nasdaq lo tenemos en 269.000 transacciones, superior al promedio ligeramente, y el volumen para el micro del S&P 500 lo tenemos en 142.000 transacciones en este momento, menor al de ayer a esta misma hora y menor al promedio, ¿ok? Entonces, una vez que hemos revisado el contexto de noticias, volatilidad y volumen, vamos a revisar la dinámica de precios que ayer revisamos y dejamos en el premercado y ver de qué manera tuvieron alguna continuación los escenarios y las mediciones y qué podemos esperar para el día de hoy. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Tenemos el precio ayer en el premercado en un espacio o en un rango entre la máxima de la sesión anterior y el precio de cierre, y era importante ver la dinámica que se generaba aquí, esta lucha por la dirección del precio, teniendo también un nivel sensible de los 11.960 que ya ayer les expliqué, donde estaba generando una ligera resistencia y había que tener un movimiento de mucha fuerza para culminarlo, porque también había una convergencia con esa máxima de la sesión, ¿ok? Adicionalmente teníamos la línea de tendencia, o sea, este era un punto muy difícil de traspasar a menos que hubiese un movimiento de esta magnitud. Entonces vamos a chequear, vamos a abrir un poco más acá. El escenario 1 estaba planteado en función a que hay un retroceso desde el momento que estábamos haciendo el premercado, 8.15 aproximadamente, esperar a un nivel lo más cercano posible al precio de cierre de la sesión anterior, que eran los 11.903. Lo más cercano acá podíamos tener una dirección favorable en función a, o un movimiento favorable en función al escenario 1 planteado, que tenía como objetivo, porque era lo que estamos viendo hasta ese momento y lo que estaba ocurriendo, un límite del escenario hasta la máxima de la sesión anterior, ¿ok? Y una extensión que nos podía llevar, si traspasaba con fuerza estos niveles, a acercarnos a nivel de 12.000. La toma de los 12.000 como experiencia psicológica era importante, y adicionalmente la extensión terminaría en función a este movimiento en los 12.040, ¿ok? Era importante ver esa dinámica que estábamos viviendo en ese momento. El escenario 2 únicamente estaba planteado con el fallo al precio de cierre, ¿okay?, de la sesión anterior, que nos podía llevar a neutralizar quizás el mínimo que había dejado en la sesión asiática, y una continuación que nos podía estar llevando a niveles un poco más inferiores de los 11.754, que fue este soporte importante que dejó acá también la sesión europea en la sesión del día anterior al de ayer. Ok, entonces vemos como el rally fue interesante desde la apertura, un movimiento de gran dinamismo y de gran amplitud, ok, tomando de una vez al cierre los 12.000 puntos, quedando un poco el freno. Fíjense que ya aquí perdió un poco la intención que llevaba, y una lucha entre los 12.040 y los 12.000 se libró bastante interesante acá. Fíjense que aquí se detiene todo y el volumen fue disminuyendo en toda la sesión. Fíjense que estas líneas que están acá, no sé si se logran ver en el video. Sin embargo, tengo unas líneas acá que son promedios en relación a las horas del día, ¿ok? Y esto es en relación a la apertura. Si el precio siempre está, si el volumen está encima, ya sé que es el mayor el promedio de todas las aperturas. Y esta línea es el promedio de la sesión de la mañana y este es el promedio de la sesión de la tarde. Entonces, después de mediodía. Entonces, fíjense que los niveles estuvieron muy cercanos a los promedios, inclusive por debajo antes de mediodía, ¿ok? Entonces, es interesante ver cómo esta subida o este rally se fue generando en este activo, en esta temporalidad, con escasez de volumen que acompañara el movimiento, ¿ok? Fíjense que fue escalando lentamente, tomando niveles, y consiguió un freno importante en los 12.160, que era una zona que teníamos también desde el pasado,
como un precio importante de freno, ¿ok? O de testeo de resistencia, en este caso porque no estaba confirmada porque no había regresado el precio a intentar traspasar este nivel, ¿ok? Entonces fíjense que la máxima de la sesión quedó en 12.168.75, la mínima quedó en 11.837.25, nuestra cancha de juego. La mitad está aproximadamente los 12.000 puntos, fíjense que todo encaja. Tenemos el precio sobre esta cancha de juego, sobre los 12.000. Sin embargo, estamos entre la máxima y la mínima de ayer buscando dirección. Ok, el precio hasta ahora ha conseguido un soporte ligero en los 12.040, acercándose acá y teniendo un poco de rechazo. Sin embargo, tenemos el precio en este momento entre los 12.040 y los 12.101.75, que ha generado también una ligera resistencia hasta este momento en la sesión europea. ¿Ok? Entonces, en relación a ese contexto, ¿qué podemos esperar para hoy y cuál es el precio más sensible que veo de acuerdo a las mediciones? El precio vital para mí hoy es los 12.040. Todo lo que suceda de aquí hacia arriba estaría todavía manteniéndonos en una posición de un escenario 1, ¿ok? Una continuación alcista. Sin embargo, este retroceso que se puede acercar acá a la línea de tendencia que ya fue rota ayer con mucha fuerza. Podemos venir a testearla como ahora como soporte en la diagonal y que converge adicionalmente con los 12.040. Podemos tener aquí un testeo del soporte y conseguir un movimiento que nos puede estar llevando a los 12.101.75 de regreso si se mantiene esta estructura de rango acá. Solo bueno, cada quien en su estrategia verá si le da en este caso el setup de entrada, y tendremos, o lo que veo más probable es que acá tengamos el siguiente freno porque hasta este momento lo está haciendo, ¿ok? Una continuación, si logra superar los 12.101.75, entonces nos estaría acercando a la máxima de la sesión de ayer como una extensión del movimiento en los 12.160. ¿Qué tenemos más arriba de esto? Fíjense entonces, aquí arriba tenemos una resistencia ya confirmada, probada y reconfirmada varias veces en los 12.260, que cualquier movimiento de acá va a empezar a tener bastante complicaciones en seguir la continuación, por lo menos hoy que es viernes y el volumen está ligeramente menor al promedio. Podemos estar entonces teniendo quizás aquí una situación de freno o de agotamiento y volviendo quizás a no alcanzar estos niveles, sino que volvemos a tener retrocesos a buscar soporte en estos niveles que sí se llega a la ruptura el día de hoy, ¿ok? Pero en función a lo que estamos viendo en este momento, esta es la cancha de juego, esto es lo que veo en función a los escenarios más probables, o el más probable, desde los 12.140, escenario 1, y el fallo del 12.140, escenario 2, que nos llevaría a testear entonces los 11.960, que sería toda esta zona aquí que dejó. Fíjense que este movimiento nos deja un gran vacío aquí desde este mínimo, desde este máximo hasta este mínimo, ¿ok? Donde es importante ver el retroceso para quizás un rebote de mayor rango, pero sería más profundo en este caso en el intradía, ¿ok? Una extensión que nos podría entonces estar llevando también a los 11.860, que es acercándonos a los mínimos que dejó ayer la sesión europea, ¿ok? Entonces este es el contexto de Nasdaq. Vamos a cerrar un poco el gráfico. Tenemos este contexto acá, ¿ok? Fíjense esto. La resistencia de los 12.260, cómo funcionó aquí. Fíjense entonces dónde estamos. Siempre compactamos el gráfico y veamos este panorama general. Por otra parte, pasemos entonces al S&P 500. Tenemos un movimiento importante aquí también desde ayer. La dinámica vamos con la flechita. La dinámica se generó básicamente, fíjense que hasta un poco antes de la apertura, estamos grabando el premercado y estábamos aquí todavía también entre el precio de cierre y la máxima de esa sesión anterior, y el escenario partía en el toque o en el acercamiento a los 3.860. Fíjense que un momento, vamos a abrir un poco más el gráfico, un momento antes de la apertura, acá serían las 8.45, ya habíamos terminado de grabar, el precio se acerca al precio, al mejor precio en este caso para el escenario 1, y aquí empieza el movimiento, ¿ok? Dándole continuación y seguimiento en la apertura, también teniendo una vela de mucha amplitud, ¿ok? Sobrepasando los 3.880, que era un nivel importante de dominar por el comprador para la continuación, ¿ok? Había un nivel acá
Bueno, este escenario se genera desde aquí, se completó en los 3880. Fíjense que el momento de sobrepasarlo y dominarlo, encuentra el retroceso un soporte sobre todos los cierres de vela sobre los 38, 81 y 75. O sea, ya el 3880 había sido dominado. ¿Ok? Y entonces continúa el rally, importante, como una extensión que ya habíamos medido. Sin embargo, la medición que teníamos era un posible movimiento hasta los 3930, que era la siguiente zona donde podíamos tener el freno. ¿Ok? Sin embargo, como les he dicho en otros videos, el transcurso de este escenario o esta extensión cada vez es menos probable en función del movimiento por el agotamiento en este caso, de este impulso, ¿no? Pero es interesante ver que aquí también había una convergencia importante entre los 3930 y la línea de tendencia. Entonces era un imán para el precio, ¿okay? Aquí se detiene, la máxima quedó en los 3914. Vamos a marcar la cancha acá, máxima 3914, mínima 3832.50, también en un precio o en un nivel que ya habíamos definido, 3833. O sea, mira, medio punto más abajo quedó, que fue en este caso ya el mínimo de esta sesión, pero ya este precio venía desde antes, ¿ok? De este precio sensible. Era importante ver. Entonces la cancha de juego nos queda acá. Estamos aproximadamente en el 30%, 26% de este movimiento de retroceso. Fíjense que si partimos esto en tres pedazos, tenemos tres cuartos de esta cancha. Estamos en el primer cuarto de la cancha, ¿ok? Y dominando hasta ahora los 3880 con acercamientos acá. Importante ver cómo no llega a tocar los 3880 y consigue un soporte importante y rebotes desde esta zona, ¿ok? Entonces, todavía espero, quizás con las mediciones que hice hace un momento, podemos tener un acercamiento. Es posible, es muy probable que tengamos un acercamiento a los 3880 y desde aquí nazca un escenario 1 que nos lleve a la máxima de la sesión como primer freno importante, ¿ok? Y una extensión que podamos ir completando el movimiento de ayer, porque si ustedes se dan cuenta, el movimiento realmente es hasta aquí arriba. Sin embargo, el escenario 1 de ayer termina aquí y hoy lo continuamos, porque el movimiento no está completo. Entonces, parte de aquí y el dominio de la máxima de los 3914 nos puede estar llevando a completar o acercarnos a los 3930, ¿ok? Aquí vamos a tener un freno importante que estar vigilante de esta dinámica si llega el precio a estos niveles, ¿ok? Pero aquí podemos tener freno y el dominio de este nivel nos va a llevar rápidamente con una explosión a los 3948 y podemos tener entonces un escenario como este un poco más arriba acá, que tenemos también convergencia con líneas de tendencia, ¿ok? Por otra parte, perdón, el acercamiento acá y el fallo de los 3880, entonces simplemente nos daría un retroceso hasta los niveles de ayer desde el inicio del escenario 1, que sería los 3860 y una extensión a buscar neutralizar este mínimo que dejó hacia acá, ¿ok? Entonces esa es la estructura que estoy analizando, que estoy viendo. Vamos también a cerrar para ver el contexto de este gráfico, ¿ok? Y pasar después al petróleo, ¿ok? Tenemos esta zona, importante ver estos niveles. Aquí hay un importante vacío, ¿ok? También que dejó los 3930. Entonces es importante ver cómo podemos tener ahí un fuerte rechazo porque ya no los ha hecho en la historia. Entonces el dominio de estos niveles serían con unas velas de gran amplitud y gran fuerza, ¿ok? Esperemos que o veamos también atentos al volumen de este acercamiento acá, si tiene seguimiento para esa continuación. Entonces pasemos al petróleo. El petróleo ayer, busquemos la flecha, flecha. Ayer estábamos en el momento del premercado 8.15 acá en este movimiento, ¿ok? Estábamos por debajo de los niveles de 100 al momento del premercado y era importante ver cómo podíamos tener un acercamiento a esta zona, ¿ok? Ya aquí había un rechazo importante entre estos dos niveles, entre los 100 exactos y los 163. Vamos a abrir aquí un poco esto. Ok, fíjense, entonces había ya un precedente en la sesión anterior donde nos había dejado un fuerte rechazo acá y el precio quizás tendría la intención de acercarse de nuevo y la probabilidad de fallo era la mayor en función a que ya teníamos acá todos estos máximos decrecientes hasta este momento. La ruptura era
lo que había que esperar para un cambio de estructura. Sin embargo, la probabilidad en ese momento era escenario 1, continuación bajista hasta los 97.87. Bueno, fíjense que desde este momento hay un movimiento, también una vela de gran amplitud, un poco antes de la apertura, es que exactamente a las 9.15, de 9 a 9.15, una vela muy amplia que entra de nuevo a una zona que ya habíamos definido cuando les puse este rectángulo ayer, que esta vela no existía. Había una zona acá donde teníamos que esperar, porque ya el precio nos había dicho que él se frenaba allí buscando una dirección. Entonces había que esperar, en este caso, si el precio quedaba aquí, cuál es la dirección. Pero vean, fíjese que no sucedió eso, y lo que hizo fue con mucha contundencia continuar, y al dominar los 101.68 el escenario 2 se activaba, ¿ok? Dominando lo que era hasta ese momento la máxima de la sesión con una vela también de mucha fuerza, y el escenario 2 se completa exactamente hasta el precio que habíamos proyectado, que eran los 104.56, que era el siguiente nivel de freno importante, porque ya aquí lo había hecho, ¿ok? Entonces, si vemos acá el gráfico atrás, vean este punto aquí, y como les comenté ayer, teoría básica, soporte roto se convierte ahora en resistencia, ¿ok? Nada complicado en este momento. Entonces, fíjense, vemos cómo el precio reacciona ahí rápidamente como una resistencia y retrocede a la máxima de la sesión, buscando el soporte, y cierra la sesión. Fíjense que el precio de cierre de la sesión está justo cercano a esa máxima, y por algún momento lo tomó como soporte. Sin embargo, se apoyó en los 101.68, que era el punto donde tenía que haberlo dominado para el arranque de ese escenario 2. Entonces ahora tenemos también lo que le acabo de decir, resistencia rota, ahora tenemos soporte acá. Pero ¿qué pasa? Tenemos entonces, vamos a buscar aquí para graficar la máxima y la mínima. La máxima en 104.50, encima de un nivel muy sensible que tenemos ya definido, y la mínima acá en los 96.58, donde nos da una cancha de juego también bastante amplia para hoy. Sin embargo, si vamos reduciendo el contexto desde esta cancha, donde está el precio en este momento, o lo que ha hecho en el premercado, ha estado en un rango, vamos a ponerlo desde acá, en un rango, toda esta zona, ¿ok? Entonces es importante ver, vamos a quitar esto para no confundirlos, es importante ver que podemos tener escenarios, o que el escenario 1 básicamente va a partir de la toma de los 103.50, ¿ok? Y el escenario 2 va a partir, en este caso, del fallo de este soporte de los 101.68, ¿ok? En este medio, o en esta zona que se está generando un rango, no tomaría ninguna decisión hasta tanto no tenga una confirmación de una continuación, ya sea en continuación de este movimiento que ya tiene aquí, o el retroceso grande de este movimiento, que también que se levante la ola desde acá, ¿ok? Pero aquí estaría algo frenada la tendencia, o esperando alguna fundamental. Recuerden que también el petróleo se mueve mucho, o es muy sensible a temas fundamentales y de geopolítica, ¿ok? Entonces también tenemos que tener en cuenta esos drivers que mueven el mercado petróleo, y pueden alterar la estructura del precio. Deseo que esta semana haya sido muy productiva para todos. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading, y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo, feliz fin de semana, y nos vemos de nuevo el lunes.